Bueno, quizás el primer momento fue cuando agarré mi primer libro, ¿no? Mi primer libro de política que yo leí fue a los 12 años. Apenas muerto mi padre murió muy joven, nosotros éramos muy chicos, y un tío mío me alcanzó que tenía una editorial chiquita en la ciudad de Santa Fe, que vendía libros y demás, y que editaba algunos. Me alcanzó una de las historias del Che. Y entonces ese fue mi primer libro, y quizás ahí donde se marcó más fuertemente que yo siento como registro, digamos, ¿no? De cómo fue mi involucramiento con la política cuando tenía 12 años. 12 años vivía en Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde todas las cosas llegaban mucho más lento que lo que es ahora, digamos, ¿no? Y en esa época, bueno, estamos hablando, yo nací en el 59, estamos hablando del 70. Así que mi papá murió en el 72, mi papá murió en septiembre y yo debo haber leído ese libro en octubre. 12, 13 años. No había una identidad política marcada, sí era claramente no peronista, con mi papá con mayor cercanía al peronismo. Mi viejo era un tipo muy cristiano, muy católico, y con un papá, con mi abuelo, militante del Partido Comunista, o sea que venía con toda una cosa ahí media que era también cruzado en las antípodas con el pensamiento de su padre, pero sí pero bueno, pero la política estaba cerca, digamos, ¿no? Estaba cerca, sobre todas las cosas, por la familia de Ricardo Molinas. Ricardo Molinas es tío mío, o era tío mío, pues ya falleció. Su esposa era hermana de mi madre. Y cuando falleció mi papá, digamos, ¿no? los esposos de las hermanas mujeres de mi mamá tuvieron una mayor cercanía. Entonces yo me acuerdo de haber vacacionado en esa época en la casa de los Molinas en Santa Fe, y era una familia muy involucrada con la cuestión política. Bueno, ahí recuerdo escuchar los noticieros del mediodía de LT10, la radio de Santa Fe, y de mucha política, de mucha opinión política. Bueno, Ricardo después estuvo exiliado 3 años en Perú, después volvió a Argentina, y esas cosas que tenía la dictadura, volvió a Buenos Aires, pero no podía volver a Santa Fe. Alguna vez, estando con el exilio interno, volvió a la Argentina para pasar una Navidad en mi casa en Vera, que hicieron una Navidad en Vera en el primer año de la dictadura, en el 77, porque era un lugar más lejano y que entonces su presencia iba a pasar más inadvertida. Me acuerdo, llegó para las 7 de la tarde del 24 de diciembre, y el otro día a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, el 25, se tomó el colectivo y se fue. Bueno, o sea que eso estuvo siempre muy involucrado, ¿no? Todo lo que sucedía en la Argentina sucedía con mucho menos intensidad en un pueblo del norte de Santa Fe. Tuve una participación muy secundaria en la UES. Recuerdo que lo más revolucionario que hicimos fue cambiarle el nombre a la calle de ingreso al pueblo, que era John Fitzgerald Kennedy, le pusimos Chacho Peñalosa, y después vino el golpe. El golpe a mí me agarra en el 76, en quinto año de la secundaria. Bueno, con todo lo que significó, bueno, en el medio de la muerte de Perón, todas esas cosas que uno veía desde afuera o desde lejos. Ya había muerto mi padre, pero mi mamá diciendo, bueno, murió Perón, ahora todo va a estar peor, una cosa de ese tipo. Después viene el golpe. Con el golpe también de alguna manera, muy suavemente con respecto a lo que pasaron otros, pero mi mamá era docente en una escuela nacional y en una escuela provincial. En la escuela provincial la dejan cesante. La deja cesante la dictadura por esta cosa del parentesco con los Molinas, por decirlo de alguna manera. Bueno, mi mamá siguió trabajando y yo me vine en el año 77 a estudiar ingeniería acá.
en un año difícil, ¿no? Siempre me voy a acordar que lo que había quedado del centro de estudiantes, pasaron un petitorio para pedir por la reapertura del comedor universitario, y creo que de un curso de 120 lo debemos haber firmado 5, de los cuales uno era Rubén Justinian y otro yo, digamos, ¿no? Porque estudiamos en esos años compartimos parte de la carrera, ¿no? Pero bueno, 77, 78, 79, siempre con algún tipo de contacto, con algún tipo de actividad que se hacía en la facultad. Te imaginás que además de haber sido uno de los 5 firmantes de ese petitorio, hacía que cualquiera que tuviese alguna militancia política venía a hablar conmigo, porque pues sí, bueno, este tipo no me va a sacar. Y en el 81 empiezo a militar más claramente. Ahí me sumo a lo que era la revista Línea, que en ese momento dirigía José María Rose, que tenía una cosa muy así antidictatorial en ese momento, y empiezo a militar ahí en la Juventud Peronista. En el 82 viene la guerra, después viene la reapertura democrática. Bueno, eran años que me dedicaba full time a la militancia. De hecho, corté la carrera universitaria. Terminé de cursar 6º año de ingeniería en el año 82, pero tuve varios años para terminar de rendirla. En el 83, después de la derrota, bueno, nos vamos con un grupo de compañeros que discutimos la línea política que estaba tomando la revista, que no nos conformaba, y empezamos a tratar, nos fuimos y empezamos a tratar de unificar los distintos grupos de juventud peronista que existían en ese momento. Lanzamos la JUP, que estaba como estigmatizada, digamos, ¿no?, en el 84, y bueno, participamos del proceso de la renovación peronista, y en el marco de ese proceso de la renovación peronista yo termino encabezando la lista de concejales de Rosario en el año 87, con Venecia como candidato a intendente. Para alguien que venía de familia no peronista y que en general tenía influencias más no peronistas que peronistas, digamos, ¿no? Porque en términos generales o en términos de referencia, la única manera de llegar al peronismo en la década, durante la dictadura, era a través de la historia, digamos, ¿no? Y la historia te llevaba a la gestión del 45 al 55. Yo siempre digo que había que tener ganas de ser peronista en ese momento, porque tenías que llegar a la historia del 45 al 55 y en 2 liderazgos que estaban muertos, ¿no?, que eran Perón y Eva, ¿no? Así que las lecturas eran por ese lado. En mi casa, eso me olvidé de contarte, existían también, en eso que influyó en la cosa de Línea, tenía mi viejo, que si bien era no peronista, era profesor de historia y tenía la colección completa de la historia de José María Rosa. Entonces yo leí esa historia en mi casa, ¿no? También estaba la historia de los partidos políticos de Rodolfo Puiggrós, pero bueno, el acercamiento fue a partir de eso, fue a partir de Jauretche, de Scalabrini, de Hernández Arregui, de Salvador Ferla. Bueno, de todo eso fue el acercamiento mío hacia lo nacional y popular, por decirlo de alguna manera, y eso me llevó a involucrarme en el peronismo, ¿no? En una época en donde el Consejo Municipal era muy desprestigiado, digamos, ¿no? Era una institución absolutamente desprestigiada. Había habido situaciones de cohecho, había concejales procesados. No era un ámbito fácil, ¿no?, de trabajo en ese momento. Bueno, yo tenía 27 años, 28 años, o sea, cuando asumí como concejal. ¿Qué recuerdo de ese momento? Bueno, lo que más recuerdo es haber impulsado la ordenanza del medio boleto estudiantil. En Rosario no había medio boleto estudiantil, ni siquiera había existido medio boleto entre el 73 y el 76. Y hicimos un trabajo interesante, digamos, ¿no?, con todos los compañeros
de las organizaciones de estudiantes secundarios, que eran muy pocos, pero logramos, y yo me sentí muy complacido, digamos, ¿no? con eso, con haber podido impulsar esa ordenanza y que se haya efectivizado, ¿no? Usandizaga, que era el intendente, la vetó. Logramos rechazarla porque algunos concejales radicales se atuvieron a que en la plataforma de su partido existía el medio boleto estudiantil, o sea que lo rechazamos, quedó vigente, pero nos siguieron haciendo trampa porque el medio boleto te lo daba la empresa y entonces se lo daban a muy poca gente hasta que vino Caballero de intendente y reformuló todo el sistema y bueno, y la condición de acceder a ese medio boleto lo daba directamente el municipio, pero bueno, eso lo recuerdo con mucho placer, digamos, ¿no? Y bueno, lo mismo que cuando fui presidente del Consejo, en el último año de esa experiencia, fue en el año 91, fui presidente del Consejo, ¿no? Y, bueno, también ahí planteamos una cantidad de proyectos, algunos como el caso de las sesiones en los barrios. Logré hacerlo 10 años o 12 años después cuando fui presidente del Consejo en el año 2004. Tuvieron 16 años de gobierno de Reutemann y Gobey en la provincia de Santa Fe, no fui nunca funcionario de ellos y obviamente tampoco fui funcionario del menemismo durante todos los años de gobierno de Menem, ni tampoco ni tuve ningún cargo electivo ni nada que se le parezca. Hice muy desde afuera, o apoyé la experiencia del Frepaso, sobre todo la campaña de Bordón Álvarez. Cuando el Frente Grande y el Frepaso acá se alían con Usandizaga y con Natale, dije, bueno, acá tampoco es lo mío, y volví al peronismo porque creía que si algo nuevo salía, iba a salir desde ahí, y siempre muy en los bordes, digamos, ¿no? Sin militancia activa, hasta que en el 2001, Norberto Nicotra me convoca y me dice, estoy terminando para mi mandato de ser diputado nacional, quiero intentar en el 2003 ser candidato a intendente. Y bueno, empecé a trabajar con él. En el 2001 me incluye en una lista de concejales, quedo en la puerta, después él renuncia. En el momento ese del que se vayan todos, él hace un análisis que dice, si me quedo acá en la presidencia del Consejo me van a terminar desgastando, me conviene más renunciar para después ser candidato a intendente que seguir quedándome ahí. Yo vuelvo al Consejo Municipal, soy el jefe de campaña de Nicotra como intendente, que estuvo muy cerca de ser intendente. Lichi le ganó por muy pocos votos. No ganamos las elecciones, pero teníamos mayoría en el Consejo. Pero habíamos quedado con mayoría en el Consejo, pero antes, en el 2003, aparece la campaña presidencial y en el fines del 2002, con 3 compañeros más en ese momento, con Daniel Zárate, con Arturo Gandola y con Luis Rubeo, fuimos a verlo a Néstor. Yo era concejal, era el único que tenía un cargo institucional y le dijimos que nos poníamos a trabajar con él. Lo fuimos a ver en la Casa de Santa Cruz. En ese momento Néstor medía 3, 4 puntos de intención de voto. Nos hicimos cargo con otros compañeros, pero con mucha responsabilidad de todo lo que fue la campaña acá en la ciudad de Rosario. Había otros compañeros, Juan Nucci, Fabio Gentile, los compañeros del sindicato de correo, Walter Palombi, pero bueno, con todo ese grupo de compañeros nos hicimos cargo de la campaña. Salimos cuarto en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y ahí todo lo demás es más acelerado. Final del año terminó siendo presidente del Consejo, seguí manteniendo relación con el kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, con distintos compañeros, pero muy metido en la ciudad de Rosario. En el 2005 lanzo mi campaña para la reelección. Viene el Chueco Mazón, me acuerdo, a apoyarme para la reelección como concejal, y 2 meses después me terminan convocando para encabezar la lista o un mes después, para encabezar la lista de diputados nacionales. Y bueno, eso fue como que te toque con la varita mágica, digamos, ¿no?
Yo 2 meses antes no estaba en la consideración de nadie para encabezar la lista de diputados nacionales, a quienes se lo propusieron por distintos motivos dijeron que no. Entonces Néstor o Alberto Fernández o alguien ahí se acordó de que alguien los había apoyado. Yo la historia que reconstruyo es que Néstor dice, bueno, busquemos uno nuestro. Busquemos uno nuestro que sea de Rosario porque había que competir con Wiener. Entonces le acercaron mi nombre y dice, ves, presidente del Consejo, estuvo con nosotros en la campaña del 2003, bueno, listo. Me llamaron por teléfono y yo tardé como 3 segundos en decir que sí. Y encabecé la lista de diputados nacionales. Después el lanzamiento de esa campaña se hace acá en Rosario, en el estadio cerrado de Newell's, el microestadio de Newell's. Hablamos yo y Cristina, y según me cuentan, a mí nadie me lo dijo, de la salida de ese acto, Néstor dijo, este va a ser mi presidente de bloque, y ahí terminé. Y sí, perdimos la elección en Santa Fe, pero hicimos una buena elección porque colocamos 4 diputados nacionales, que eran la misma cantidad que renovábamos, sacamos 33, 34% de los votos, en el mejor momento de Wiener, ¿no? Un Wiener que venía de perder la gobernación, pero de ser el individualmente más votado. Nosotros teníamos ley de lemas todavía. Y bueno, llego a Buenos Aires después de la elección y me ofrecen ser candidato que me dice Alberto Fernández para que encabece el bloque. Y bueno, lo demás ya es más conocido, digamos, ¿no? Bueno, a mí me tocó ser protagonista de los debates más importantes de la Argentina durante todos esos años, ¿no? El kirchnerismo le dio al Congreso un rol de relevancia. Desde la 125 en adelante era absolutamente natural o habitual encontrar que las sesiones del Congreso eran transmitidas por algún canal de noticias en forma casi directa, ¿no? Y eso, bueno, significó también una mirada distinta sobre el Congreso y sobre los diputados. De hecho, mi nivel de conocimiento en la Argentina me lo dio ese rol, ¿no? Fundamentalmente por el grado de repercusión pública. Yo marco un periodo de grandes transformaciones del kirchnerismo que va desde después de la 125 hasta la recuperación de YPF. Ahí se aprobaron la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, la nacionalización de las AFJP, la ley de movilidad jubilatoria, la ley de servicio de comunicación audiovisual, el matrimonio igualitario, la recuperación de YPF. Me parece que hubo una cantidad de iniciativas que se convirtieron en leyes. La asignación universal por hijo primero fue un decreto, después se convirtió en una ley, pero también corresponde a ese periodo que el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda, que generó todo un gran debate, que fueron momentos en que se generaron grandes debates en la vida política argentina y que nos encontró al Congreso como protagonista y yo como presidente del bloque, ¿no? El presidente del bloque del oficialismo cierra todos los debates. Entonces tenés 20 minutos para hablar de la totalidad de los temas y eso fue sin duda que marcando un sesgo sobre mi persona, sobre mi militancia, ¿no? Yo creo que esos fueron momentos transformadores y yo la verdad que siento orgullo, ¿no? por haber sido protagonista. Lo digo en mi libro de Un hombre de palabra, que recorro todos esos principales debates y cuento cómo lo había vivido yo, cómo armé los discursos y demás. Digo que siempre estaré agradecido a Néstor y a Cristina por haberme dado la posibilidad de ser protagonista de esos debates, ¿no? La verdad que siento que fueron debates trascendentes para la historia argentina y a mí me tocó llevarlos adelante en diferentes circunstancias también, ¿no? Porque me tocó un momento en el bloque entre el 2003 y el 2005 que éramos mayoría. Entre el 2005 y el 2007. En el 2008 viene la 125, perdemos 15 diputados, igual de eso ganamos la votación de la 125, pero ya empezamos a hacer un bloque que nos costaba mucho tener mayorías. Después, en el 2009, aparece el Grupo A y estuvimos 2 años en minoría. Y a pesar de eso, casi no nos pudieron sacar ninguna ley que perjudique notablemente
a nuestro gobierno, y por el contrario tuvimos iniciativas como la ley de matrimonio igualitario, que fueron claramente transversales y apoyadas por muchos sectores, ¿no? Y después en el 2011, ya con el 54%, que nos dio el aval como para tomar una decisión como fuese la recuperación de YPF, ¿no? Entonces, la verdad que guardo todo eso con mucho cariño, ¿no? Estaba en mi casa acá porque era el censo. Así que estábamos todos esperando el censo. Me acuerdo que había escuchado algún rumor y después me llama Emilio Pérsico. Me dice, ¿sabes algo? Y yo le digo, mira, no sé nada. Sé que se habían ido a Santa Cruz por la cuestión esta nosotros ahí estábamos todos juntos en la corriente nacional de la militancia, con Emilio, con el Evita. Y empiezo a llamar, muchos no me daban el teléfono, y el que me atiende es Florencio Randazzo, y me dice, sí, falleció. Así que ahí, bueno, me pegué una ducha y me cambié y me fui a Buenos Aires, digamos, ¿no? No sabía bien qué era lo que había que hacer, pero bueno. Y tomemos dimensión latinoamericana, te murieron dos principales tipos con 60 y menos de 60 años, Néstor y Chávez, ¿no? Es decir, liderazgos políticos que tenían 10, 15 años más tranquilos de vida política y de vida política intensa en cada uno de sus países. La vigencia de Néstor como dirigente nacional son la misma cantidad de años de Evita, 7 años. Del 2003 al 2010. Evita del 45 al 52. No contemos los años de militancia de Néstor, las gobernaciones de Santa Cruz. Como figura nacional, fueron 7 años. Y marcó a generaciones enteras. Entonces, la ausencia es una ausencia que no podés suplantar. ¿Cómo haces para suplantarla? Perón murió a los 78 años, siendo presidente de la República, ¿no? Pero Néstor tenía 10 años más, como mínimo, de vida política, de energía, o más quizás, digamos, ¿no? De vida política, de energía, como para ponerlo y posicionarlo y para poder seguir trabajando en la construcción del modelo y del proyecto nacional y popular. Entonces, una figura de ese calibre, una figura de esas características, y que fallezca tan joven es un golpe enorme. Es muy difícil. Decir que estaba Cristina, que suplantó casi sin que... Ella no pudo hacer el duelo y nosotros tampoco, como espacio político, porque si ella no hacía el duelo, nosotros tampoco. Esta era la realidad. No quiero hacer comparaciones, digamos, ¿no? Pero el peronismo va a la primera elección después de muerto Perón y pierde. Y nosotros al año siguiente de la elección de Néstor, Cristina saca el 54%. ¿Por qué? Porque existía Cristina. La sensación de esa multitud despidiéndolo a Néstor es gracias Néstor, fuerza Cristina, ¿no? Era eso que sintetizaba tan fuertemente, ¿no? Esto que pasó. Y sin duda que un dirigente político de la dimensión y de la capacidad de Néstor se siente en todos los aspectos. Se siente en todos los aspectos. Algunos dicen, la construcción política. ¿Qué construcción política? En todos los aspectos. El otro día un parlamentario venezolano de la oposición me dice, extrañamos a Néstor Kirchner. Digamos, ¿no? Porque lo que faltaba era la política, lo que uno siente. Bueno, me parece que eso Néstor, era Néstor, ¿no? Entonces, sin duda que nos pegó y nos pegó a todos, ¿no? Y esto es así. Después lo demás hubiese sido distinto, ¿no? Con Néstor vivo, es contrafáctico, viejo, ¿qué va a ser? Claro que sería distinto, mirá qué broma. Si tenés quién era el líder, que era
el fundador de este espacio político, que era el jefe sin duda, digamos, ¿no? Y bueno, después suplantado por Cristina, con todo lo que ha sido Cristina, ¿cómo no va a ser distinto? Qué broma. Bueno, es difícil no hacer un análisis. Primero lo que yo digo fue, tuvimos un resultado electoral desfavorable, no un fracaso electoral. Ningún espacio político que llega al 48,5% de los votos después de gobernar 12 años en la Argentina puede considerar que eso es un fracaso electoral. Hubo errores en la campaña. A mi criterio, la campaña de la primera vuelta fue una mala campaña. En una campaña en donde la vaciamos nosotros de ideología. Cuando pusimos la ideología en el balotaje casi terminamos ganando, pero subestimamos la primera vuelta e hicimos una campaña anodina, sin propuestas, sin intensidad en cuanto a la propuesta. No le transmitimos a la sociedad argentina que lo que se estaba jugando era importante. Lo dejamos a Macri, que un día se hacía kirchnerista, otro día anti-kirchnerista, que caminase con tranquilidad, sabiendo que el único objetivo de Macri era llegar a la segunda vuelta. Bueno, y en cambio yo creo que en la segunda vuelta, en el balotaje, fue otro Scioli, ¿no? También es contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado si el Scioli de la segunda vuelta estaba en la primera vuelta? No llegábamos al 45, si tensionábamos mucho más el escenario político, el escenario electoral, y bueno, me parece que eso es claramente un error, ¿no? Y después estuvimos gobernando durante toda la gestión de Cristina con un escenario de recesión económica y con la restricción externa que nos angostaba muchísimo el camino. Entonces hubo que tomar una cantidad de medidas sobre las cuales la oposición hizo un mundo, por ejemplo el tema del cepo al dólar, o la cuestión del impuesto a las ganancias, que se fueron tomando, pero en un escenario de fuerte restricción externa. La restricción externa es cuando la Argentina, para seguir creciendo, tenía que seguir importando no desarrollos tecnológicos de producto final, digamos, ¿no? Sino intermedios como para seguir produciendo en Argentina. Bueno, y esta es la fase de la industrialización que seguramente nos falta, ¿no? Pero me parece que ahí quizás, digamos, ¿no? También quizás producto del imperio de las circunstancias y por otras cosas, cuando yo te dije que la etapa más rica fue después de la 125 y la recuperación de YPF, ahí combinamos dos cosas, intensidad y diversidad, ¿no? Como decía Gramsci, cohesión y consenso. Eso es lo que tuvimos en ese momento. Y me parece que quizás en la última etapa tuvimos más cohesión que consenso. Digamos, ¿no? Más unificada la fuerza política, tensionada la fuerza política, pero que nos costaba lograr mayores consensos por fuera de los límites de esa fuerza política, digamos, ¿no? Yo digo intensidad y diversidad, ¿por qué? Porque todas las leyes y todas las iniciativas esas no solamente se aprobaron con votos nuestros, sino que se aprobaron con votos de otras fuerzas políticas y además tenían niveles de consenso que superaban claramente nuestra capacidad electoral. La asignación universal por hijo no tuvo crítica. La nacionalización de YPF, salvo el PRO, todos votaron a favor. Entonces, y son claramente representativas de nuestra matriz ideológica. Entonces, me parece que ahí, bueno, no es siempre fácil, no siempre es fácil, ¿no? Esto de Gramsci, de cohesión y consenso, digamos, ¿no? Porque en algún punto hasta parecen contradictorias, digamos, ¿no? Vos cohesionás cuando tenés firmeza ideológica y tenés consenso cuando tenés más flexibilidad ideológica, pero bueno, hay que saber encontrar ese punto, sobre todo ahora. Bueno, ahora Cristina hace una propuesta mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más plural, y yo creo que eso está muy bueno, ¿no? Bueno, nosotros nos lanzamos con toda la expectativa de tratar de hacer realidad lo que nos reclama hoy el pueblo argentino, que es ponerle freno a Macri. Ponerle freno al ajuste neoliberal, ponerle claramente un término a esta sucesión de malas noticias que tenemos todos los días, ¿no? Entonces, un día te quitan las pensiones por discapacidad, otro día te quitan el plan Progresar, vuelven para atrás, pero más o menos, ¿no? Estaba en estos días en San Lorenzo y
una señora se me acerca con el chico claramente con una discapacidad notoria, digamos en silla de ruedas y demás. Y me dice, me quitaron la pensión por discapacidad porque tenía un auto a mi nombre, modelo 96. Entonces ese es el rostro más cruel del liberalismo, porque la verdad que lo que hicieron fue 100.000 pensiones a 5.000 pesos, nos ahorramos tanto por mes y tanto por año. Pero el neoliberalismo lo que tiene es mano de hierro para los sectores populares, a los cuales ajusta, y mano de lana para los poderosos, a los cuales abraza. Entonces, le saca impuestos a los poderosos, paga intereses enormes por las LEVAC y te sacan las pensiones por discapacidad, los planes Progresar para los pibes, volver a tramitar la pensión de viudez, ¿viste? Que tenés que hacer un trámite que por ahí alguien en el matrimonio hizo, una pareja o alguien hizo hace 35 años atrás, ¿no? Entonces, a mi criterio, el primer objetivo es tratar de ponerle freno a Macri. Me parece que lo que presentó Cristina el 20 de junio va en ese sentido, una propuesta, como decía recién, amplia, plural, cuyo objetivo es que en la agenda política y en la agenda electoral estén los problemas cotidianos de los argentinos. Porque si no parece que en la política superestructural discutimos de todo menos de lo que le pasa a la gente. La gente no llega a fin de mes, se endeuda para poder pagar la tarjeta de crédito. ¿Cómo es el circuito? No llego a fin de mes, empiezo a tarjetear, cuando ya no puedo pagar el mínimo de la tarjeta, voy y saco un crédito, cancelo la tarjeta, me quedo con el crédito, a los 90 días tengo el mismo problema con la tarjeta. Esto es lo que le pasa a muchos trabajadores asalariados en Argentina. El que no tiene trabajo la pasa mal, tiene hambre. El comerciante, la ecuación de suba de tarifa, suba de alquiler y baja de venta, tiene que bajar la persiana. El industrial le pasa lo mismo, agravado, porque en muchos casos tiene que tener una importación indiscriminada de productos. Los docentes universitarios no saben si van a empezar el segundo cuatrimestre. Los docentes han venido llevando una lucha durante todo este año. Los científicos planteando también sus reclamos, su demanda. No hay ningún sector de la sociedad argentina que no esté reclamando. Entonces nosotros tenemos que tratar de, con Unidad Ciudadana de Santa Fe, de representar eso, de representar a aquellos que están damnificados directa o indirectamente por la política del macrismo. Entonces hemos hecho una lista en donde están representados valores, sectores y regiones. Valores, bueno, la TANA representa claramente el valor de los derechos humanos. La TANA es fundadora de Hijos en Rosario, es una luchadora de todo eso. Le tocó nacer en las condiciones más traumáticas y en la época más dura de la Argentina. Entonces a nosotros nos parecía más con un gobierno que nos quiso llevar a una amnistía encubierta con el 2x1, que ese valor tenía que tener una visibilidad importante. Patricia Muñiz, la secretaria general de SADOP, es el valor de defender el sistema educativo en la Argentina y el valor del trabajo, ¿no? Después tenemos compañeros que representan las distintas regiones, y tenemos compañeros como el caso de Pablo Volpato, que es un científico reconocido de la ciudad de Santa Fe. Entonces en cada uno de los lugares hemos tratado de traer una lista que represente esa. La lista nuestra cumple con la paridad. Yo me había comprometido en febrero, dije que independientemente que haya o no haya ley, nuestra lista iba a cumplir con la paridad. Cumplimos con la paridad, hay en los 15 nombres, hay 8 hombres y 7 mujeres, intercalados uno y uno. Es más, rompimos la paridad un poquito a favor de las mujeres cuando pusimos la segunda y la tercera mujer, así que realmente tenemos una lista que intenta representar eso, digamos, ¿no? Somos fuertemente opositores, no tenemos nada que ver con el neoliberalismo, no de ahora. Yo me he tomado el trabajo de grabar un video semanal que están en mi página de Facebook y que están en mi página. Desde el primer video, el video número 0, lo grabé el 9 de diciembre del 2015, el último día que fui ministro de Defensa. Después empecé a grabar cada una de las semanas del gobierno de Macri un video semanal. Y ahí está claramente fijada mi posición política desde un principio. Cuando muchos decían que había que darle tiempo, nosotros veíamos que esto iba a ser
nocivo para la sociedad argentina y para el pueblo, para el pueblo argentino. Reconocemos en Cristina un liderazgo que hoy es insustituible. Para mí Cristina sigue siendo la esperanza, para muchos argentinos, la esperanza para volver a estar mejor, y obviamente que nos sentimos orgullosos de haber sido protagonista y partícipe de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Y yo creo que el tiempo, que tiene la virtud de poner las cosas en su lugar, lo va a llevar a la conclusión de que fueron los mejores gobiernos de los últimos 50 años.